todos, mi nombre es Flavia Nestares, bienvenidos al podcast Click Ciudadano. Este es el episodio número 9. El día de hoy hemos traído un invitado especial. Hoy día vamos a conversar con Gianfranco Ereña. Él es muy conocido en YouTube por ser el fundador y el artífice del Buen Librero. Es un podcast que muchos conocemos y nos gusta leer, y la cultura y la educación. Y hoy día, como este programa es el programa para la gente que quiere cambiar el país, vamos a conversar un poco contigo, Gianfranco, a propósito de que tu programa ya ha cumplido más de 10 años, ¿verdad? Sí, bueno, agradecimiento a ti, Flavia, a toda la gente que ve tu programa. Sí, acabamos de cumplir 12 años en febrero y hemos llegado a los 100.000 suscriptores, cosa que es un hito. En cultura sabemos que es muy complicado porque siempre se rema a contracorriente. Y digamos que apostar por la introspección en una edad y en una era para la humanidad en la que la información viaja demasiado rápido, apostamos más bien por bajarle un cambio, ¿no? Tratar de pensar y procesar un poquito más las cosas, así que feliz por eso. No, muchas gracias más bien por aceptar estar en nuestro programa. Ojalá algún día podamos llegar a esos niveles de suscriptores. Dicho sea de paso, suscríbanse al canal. Y yo quería empezar conversando un poco de lo que hemos estado hablando antes de la grabación, ¿no? Cómo surge esta iniciativa de poder hablar sobre la cultura, fomentar, digamos, la lectura, incluso también para muchas personas, desde tu iniciativa siendo tan joven. ¿Cómo así surgió esa idea? Surge en paralelo a mi vocación como profesor, ¿no? El año 2013 marca mi vida. El 13 suele estar asociado a la mala suerte. Sí, así dicen. Pero en mi caso fue todo lo opuesto porque significó el inicio del Buen Librero y el inicio de mi carrera como profe, ¿no? Entonces aposté por esto porque veía ausencia de espacios en los medios tradicionales, ¿no? Veía que habían autores sobre los cuales de repente merecía la pena hablarse, pero que no llegaban a los grandes medios, ¿no? Entonces aposté por editoriales peruanas independientes, aposté por darles voz a estos autores y recomendar libros a mi manera personal, ¿no? Hacía un mix de un poco de todo, ¿no? Libros clásicos, libros de autores independientes, libros latinoamericanos contemporáneos, en fin, iba haciendo algo, ¿no? Y fue concebido como un multiplataforma, entonces cada plataforma hablaba entre sí y tenía su propio lenguaje, y empecé como un blog. El YouTube se crea en ese mismo año, época, pero hay una diferencia, ¿no? Que creo que es con el paso del tiempo he ido zafándome un poco más de la parte web que sigue existiendo. Hay una página web todavía. Todavía hay una página web, no está actualizada, voy a tener que ver eso, me has hecho acordar. Pero sí, o sea, me he dedicado más a la creación de contenido audiovisual, ¿no? Pero yo recuerdo haber leído alguna entrevista donde tú mencionaste que en tu entorno familiar desde que eras niño no es que muchos leyeran, no es que hubiera este hábito, sino es algo que tú descubriste. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue eso? Sí, o sea, a ver, creo que no es atípico que en las familias peruanas no se lea. O sea, creo que más bien es lamentablemente común. Pasa que, a ver, en mi casa habían libros, como en cualquier casa peruana podría haber de repente una Biblia, de repente tus páginas blancas, tus páginas amarillas, y tu guía metropolitana de Lima, ¿no? Nada más, o sea, eso era lo único que había. Y lo que pasa es que yo sí puedo decir que tuve mucha suerte, ¿no? Mi abuelo era un tremendo narrador de historias, ¿no? Entonces, digamos que la palabra oral, que sabemos que fue antes que la palabra escrita, dibuja en tu imaginación ciertas cosas que te hacen querer contrastar la realidad. Entonces yo empiezo a leer un poco por eso, ¿no? Y porque tuve pues la suerte de la curiosidad, que sabemos que la curiosidad es un privilegio en un país que se dedica enteramente a sobrevivir, de que la lectura me encontrara temprano, ¿no? O sea, temprano, entre comillas, ¿no? A los 11 años, ¿no? 11 para 12 años, ¿no? Hojeando revistas de supermercado, pues me encontré con un libro, ¿no? Que era Robinson Crusoe. Pero antes de eso, en la escuela, o sea, ¿qué tipo de libros veías y algunos de ellos te llamó la atención? ¿O en realidad, no mucho. O sea, lo que pasa es que en la escuela lees por obligación. O sea, lo que te manda el plan lector, lo que te dicen que está bueno leer. Pero hay una distancia, pues, ¿no? Enorme entre lo que te dicen que es bueno leer y si es que realmente te gusta. O sea, tiene que haber, pues, un match ahí, ¿no? Yo leía, por ejemplo, muchísimas revistas del Gráfico, me acuerdo. O sea, que llegaban aquí al Perú a un supermercado. Y me acuerdo que las hojeaba y las leía, pues porque me interesaba, ¿no? El fútbol siempre es algo que me ha gustado a mí mucho. Pero digamos que literatura como tal, recién a los 11 años. Y así, ¿no?
Ok, y en ese proceso que tú descubres, ¿es como que se vuelve tu gusto culposo? ¿Es algo como para ti nada más? ¿O ya tenías como espacios con amigos que podías compartir sobre las lecturas? ¿O era algo solo tuyo? Bueno, cuando uno está en la edad del pavo, yo le digo esa, ¿no? Esa es un poco la edad en la que... Sí, claro, porque quieres tratar de encajar, quieres buscar tu propia identidad, ¿no? Y no es cool. O sea, al menos en ese tiempo no era cool. Es cierto. O sea, leer. Te veían como el nerd, ¿no? Claro. Te veían como un poco este pavito, pues, ¿no? Que se dedica a pensar mucho o a hacer poemitas y cosas, ¿no? Pero no era chévere, ¿no? O sea, no era tampoco un gusto culposo, ¿no? Porque mis profesores lo validaban, ganaba premios en el colegio por esto, Claro. entonces era como que, o sea, me estigmatizaron como el chico de las poesías, no como no como el Como el reggaetón, cantante, ¿no? ¿no? No como el reggaetón, no como el reggaetón, pero sí, pues, ¿no? O sea, en Ya. cada declamación, evento que había, Día de la Madre y del Padre, ahí me ponían al frente, ¿no? O sea, te gustaba leer y escribir además. Sí, de hecho, o sea, yo les cuento esto a mis alumnos porque les digo, imagínate, tantos años de evolución humana para que el ser humano termine, pues, escribiendo y generando el lenguaje que es algo abstracto para que tú termines escribiendo con emojis, ¿no? O sea, ahorita es como que todos los cavernícolas que de pronto formaron los primeros fonemas o intentos de escritura, ¿no? La escritura cuniforme están que se revuelcan en su ¿Tú crees tumba. que es una involución? Creo que son nuevas formas de expresión. Hay que saber adaptarse y hacerle entender a la gente que no todo es velocidad, ¿no? Claro. Que en la lentitud puede haber también un placer por pensar y por descubrirse, ¿no? Creo que ahí está el reto, ¿no? Claro, porque los emojis a veces también es darle esa expresividad a algo que tú quieres decir. Ahora, cuando la gente se comunica y es más rápido decir, envío esto para que sepas que lo estoy haciendo en buena onda. Claro, pero por ejemplo, tienes que aclarar la intención. O sea, yo siempre digo, ¿no? Cuando tú envías un mensaje, tú no ves el rostro de la otra persona, ¿no? Ya si le pones una carita feliz, algo, es como que bueno. Ya si escribes enteramente en emojis, pues ya es otra cosa, ¿no? Da miedo. No, sí. Bueno, está genial porque, bueno, de hecho, algunas cosas de las que tú comentas en tus programas son curiosidades para el público peruano, porque no todo es, digamos, abocado solo a alguna recomendación de un autor, sino también de lo que nos pasa en el día a día, pero desde el punto de vista de la reflexión. ¿Tú crees que los peruanos el día de hoy somos seres críticos o no? No. Somos seres que sobreviven, ¿no? O sea, muchas veces se nos dice, no, que el peruano es creativo, que el peruano se las ingenia. Claro, se las ingenias porque tienes que sobrevivir. O sea, no te queda de otra. O sea, si todos los días peleas por llegar al día o a veces con suerte a fin de mes tienes que ingeniarte. ¿Pero crees que somos como un público pasivo? Es que yo creo que la educación misma, o sea, que hemos recibido nos obliga un poco a eso, ¿no? O sea, tenemos ahora un currículo por competencias, pero que antes se centraba en el contenido y el contenido era memorístico. Entonces, claro, tú tienes chicos, chicas que saben de pronto qué es un sujeto, qué es un predicado, pero que no te arman una oración. Claro. Sabes en qué año llegó Francisco Pizarro al Perú, pero no sabes qué vino después. O sea, estudiamos fechas, no a personajes. Y está bien saber las fechas como marcos referenciales, pero profundizar en la educación, llegar a poder debatir, creo que es un lastre que arrastramos desde hace bastante tiempo, ¿no? Precisamente, ¿no? Muchas de las generaciones mayores que, bueno, ya han pasado por una educación que lamentablemente se quedó en lo más mínimo, ¿no? Ahora ya no tienen a veces esa oportunidad como para presentar, digamos, una esperanza ante el cambio, ¿no? Como de repente muchos jóvenes ahora se educan hasta por internet o autodidactamente buscan, ¿no? Conocer un poco más. Tú a esa versatilidad que ves en los jóvenes, ¿cómo se les puede, digamos, orientar para que el aprendizaje no sea tan difuso y no esté plagado también de las fake news y todo lo que se descubre, ¿no? ¿Cómo lo enfocarías para los jóvenes? Bueno, en sí creo que hay un tema aquí que es importante y es hacernos preguntas. O sea, yo creo que la educación de hoy se basa más en planteamiento de problemas y planteamiento de preguntas, ¿no? Hay métodos, evidentemente. Uno es el aprendizaje basado en proyectos, el otro es el aprendizaje basado en problemas. Que además los dos tipos de aprendizaje te exigen un conocimiento transversal. Es decir, las matemáticas no están divorciadas del lenguaje o de la comunicación. Claro. Tú para poder leer un problema matemático necesitas conocimiento lingüístico, ¿no? Y tienes que también saber inferenciar ciertas cosas, ¿no? Sabes que es un lenguaje abstracto, sabes que tienes que extraer de ahí datos, entonces se pueden hacer cosas por ese lado, ¿no? Entonces creo que son metodologías que encajan muy bien
con, digamos, la versatilidad de problemas y, digamos, niveles de problemas que podemos tener como sociedad y poner al estudiante al centro, que sea él que con los recursos que pueda tener disponible cree o piense y se apropie de soluciones, ¿no? Que sean soluciones que tengan evidentemente una base teórica, pero que pasen a la acción. Siento que muchísimo de los problemas que tenemos es que los problemas se quedan en el escritorio y se quedan en la teoría, ¿no? Yo siempre cuento con alegría y sorpresa, porque aquí también se manifiestan las desigualdades educativas. Hace poco, un año en realidad, me invitaron a un colegio, era un colegio alternativo. Me dijeron que era la semana en la que invitaban expertos, habían invitado la semana anterior a un biólogo, habían invitado a un físico, invitaron a un experto en redes sociales, pero que mi especialidad era en las humanidades, como claramente son. Ok, di mi presentación, hablé, ¿no? Que es el buen librero, un auditorio lleno. Primera pregunta, un chibolo, sería que 14 años tendría, y me dice, ¿cómo aplicaría usted el imperativo categórico de Kant en el derecho internacional? O sea, yo dije, ¡a la miércoles! O sea, es como que me sentí pues como cuando Goku entrena a Gohan por primera vez y se para los golpes así, como que con los ojos abiertos. La primera pregunta. O sea, a quemarropa. Wow. Y tú dices, miércoles, o sea, esto enseña en estos colegios. Y claro, el otro me pregunta, ¿cómo hablamos de identidad y de relación con la tierra, si es que yo quisiera hacer un canal de regadío? Entonces me empiezan a bombardear de preguntas que ni siquiera mis estudiantes de las universidades me han hecho, ¿no? Entonces yo agarro y pregunto, ¿cómo es que se trabaja en este colegio? Porque me he quedado sorprendido. Además, había toda una estética del colegio que desde que tú llegas es diferente, ¿no? Paredes transparentes, no existen barreras de comunicación, ¿no? O sea, hay otra dinámica, ¿no? Claro, es un colegio cuya mensualidad es estratosférica y está por encima de cualquier mensualidad que podrías encontrar en un colegio tradicional. Tiene una población de alumnos más o menos generosa. Entonces tú dices, ok, ¿cómo es que trabajan ellos? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. El estudiante escoge un proyecto que tiene que desarrollar a lo largo del año. Entonces, claro, este chico estaba interesado en cómo la filosofía se desarrollaba en conjunción con el derecho internacional porque quería ser diplomático. ¿Y cuántos años tenía? 14. Y esta otra chica, por ejemplo, estaba interesada en aplicar el teorema de Pitágoras en un canal de regadío que quería hacer de manera diagonal, pero para eso quería entender cuáles eran las dinámicas de las poblaciones y de las comunidades indígenas en el lugar. Porque dice, si les voy a solucionar la vida, de repente estoy transgrediendo algún mito, alguna costumbre que ellos puedan tener, entonces no es que yo voy y con la prepotencia del mundo hago mi canal de regadío porque este es el progreso y gano licitaciones millonarias. No, claro, ¿no? Tiene un sentido de socialmente tener un impacto, ¿no? Y que es chévere que existan. O sea, y existen. O sea, yo digo, estas cosas, por ejemplo, me hacen pensar en que, claro, o sea, tú tienes chicos de este nivel, pero son chicos que probablemente no se vayan a quedar en el Perú. No, definitivamente. Probablemente sus padres tienen el poder adquisitivo como para mandarlos a universidades afuera y que compitan afuera, porque existe, ¿no? Hay un libro tremendo que recomiendo siempre que se llama ¿De qué colegio eres? Es un libro de Álvaro Grompone, del IEP, y habla cómo es que desde tu lugar de enunciación, es decir, desde qué puedes conjugar tú, desde tu familia, desde tus conocimientos, desde la sociedad misma, que forma tu propia identidad, tú puedes enunciar determinadas cosas, ¿no? Entonces, esta pregunta de qué colegio eres... Y es tu estatus, ¿no? Por eso que muchas personas que se encuentran en ciertos niveles socioeconómicos altos no se preguntan cualquier otra cosa antes de qué colegio vienes, porque es como la comunidad de la gente es como la palabra clave elitizada, que define quiénes son tus contactos, cómo llegaste aquí y qué te puedo ofrecer partiendo de dónde vienes, ¿no? O sea, esta cuestión de la meritocracia, de creer que todos somos iguales y que con base en nuestro esfuerzo es básicamente un relato. Ahora, digamos, no estoy segura del ranking, pero recuerdo que en algún momento estos colegios de alto rendimiento superaban incluso los niveles de calidad en términos de educación, ¿no? Ahí venía justamente la segunda observación, porque ya, claro, yo decía, ok, estos colegios, ya, ok, saquémoslos. En algún momento me fui a Barranca con mis amigos de Dudas Eternas y quien levantó la mano fue un chico de un colegio de alto rendimiento, un COAR, ¿no? Y nos hizo una pregunta que los tres nos quedamos.
¿Cómo trabajaban? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Es decir, solamente en aquellos niveles, o sea, que yo creo, en los cuales se trabaja a un nivel intelectual mucho más exigente, se pueden aplicar estas innovaciones que hacen que los estudiantes puedan ser mucho más críticos, mucho más reflexivos. Lamentablemente no es la realidad de muchos docentes, escuelas y colegios alrededor del país, ¿no? ¿Tú crees que esas metodologías, ¿no?, como las que se implementan en los COAR, deben ser selectivas? O sea, porque claro, en ese caso es un proceso de admisión para llegar hasta ahí, ¿no? Pero ¿crees que podemos o estamos en la capacidad para implementar una política más universal sobre ese tipo de métodos en la educación? Antes que irnos a lo universal, creo que hay que fijarnos en lo colectivo desde lo pequeño. O sea, somos un país plurinacional con muchísimas identidades. Entonces creo que es necesario ver esas identidades para ver desde dónde podemos empezar a trabajar. Si es que yo le digo a un chico que trabaje proyectos basados en soluciones que pueden ser únicamente para zona urbana, y que él viene de una zona rural, evidentemente va a encontrar una disonancia, va a encontrar un abismo, ¿no? Y si yo le digo a alguien que luego de terminar el colegio y por más que ingrese a la universidad no va a poder insertarse al mercado laboral, entonces ¿qué causa y efecto estoy encontrando, ¿no? Entonces es un problema mucho más complejo que únicamente decir vamos a estandarizar el currículo nacional como está estandarizado hoy, ¿no? Las competencias y las capacidades sirven, sí, si es que se llevan a cabo con contenido. O sea, tú no puedes trabajar una capacidad sin contenido. Y hoy vivimos la evaporación del contenido, ¿no? O sea, tenemos profesores que viven cada vez más precarizados por lo mismo de que tienen que acumular la mayor cantidad de horas en el menor tiempo posible para poder hacerse un sueldo digno. Profesores que llegan a trabajar luego de 2 o 3 horas de transporte público. Eso es todo un tema, porque ahora, por ejemplo, te iba a preguntar, yo sé que normalmente tú recomiendas libros según circunstancias, ¿no? Pero ¿qué le recomendarías a alguien que pasa casi 2 horas en Javier Prado? O sea, ¿qué podría leer? Depende. La vida se le va ahí, pero... Es que... Por ejemplo, ahí podría recomendarte un libro de Carl Lewis, que lo recomendé justo ayer, me hicieron una entrevista en Chisme San Marcos, que se llama Horas Extra. Horas extra. O sea, ¿por qué deberíamos reducir la jornada laboral? Si tú te das cuenta, o sea, los seres humanos pasamos 2 horas en el transporte público, 8 horas trabajando y 2 horas de vuelta en tu casa. No son 8, son 14. Sí. Y hemos normalizado la precarización. Entonces, si tú redujeses la jornada laboral a menos tiempo y la lógica del mercado que te dice además, ¿no? Tú trabajas para disfrutar de lo que ganas, realmente se cumple. O sea, ya no estamos en la era industrial en la que tenías que tener necesariamente una persona jalando una palanca 20 horas. Claro. O sea, ahora las condiciones de trabajo tienen que cambiar, tienen que adaptarse a nuevas necesidades del tiempo. Y Horas Extra propone un poco esto, ¿no? El menosprecio, por ejemplo, al trabajo de casa. A ver, si trabajas, llegas luego de 14 horas metido únicamente en tu chamba. Las 8 horas probablemente las hayas pasado terrible. En la computadora. O sea, hay un libro, no sé si es de Gramsci, de quién es, que habla de los bullshit jobs, ¿no? Los trabajos de, bueno, ya tradúzcanlo ustedes, aquí es donde aparece el pito seguro. O sea, gente que termina tan rápido su trabajo que no es necesario que se quede el resto del tiempo. Esto también pasa con profesores. O sea, a ver, tú tienes un profesor que trabaja 4 horas y tiene que quedarse 4 más en la escuela, doblega su alma, doblega su periodo de tiempo, porque no le permites dedicarse a otras cosas que pueden ser útiles para su día a día, ¿no? ¿Qué necesidad hay? O sea, si es que yo terminé de corregir a la hora o a las 2 horas, me puedo ir. ¿Por qué tendría que haber la necesidad de demostrar que estoy trabajando, ¿no? Claro. Mucha gente me dice, Gianfranco, yo te escucho mientras estoy haciendo una tabla de Excel falsa. Con inteligencia artificial. Ahora les estoy echando... seguidores no me quemes. Pero, por ejemplo, son temas que aborda Horas Extra, ¿no? Pero cuando te decía el tema del trabajo de casa, ¿no? 14 horas, ¿te queda tiempo para ordenar tu casa, para preparar tu comida? Pero además de eso, no queda tiempo para pensar sobre el sistema. Y es que eso es lo perverso del asunto. O sea, la maquinaria está perfectamente aceitada para que tengamos ciudadanos acríticos, para que la cultura sea un beneficio de elites y para que se vea disfrazado de todo esto como que la gente no quiere ser culta porque no le da la gana.
Mira, cuántos espectáculos culturales hacen las municipalidades y cuánta gente va. Si esa persona trabaja 14 horas, tiene que cuidar a 2 hijos, va a querer de pronto hacer el esfuerzo por entender algo que de repente ni siquiera previamente ha podido asimilar. O no sé, pues yo preferiría comer, preferiría, no sé, buscar otro pasatiempo. No los culpo. O sea, es el resultado del por qué el sistema está hecho por default, para que seas acrítico, aceptes pasivamente la realidad. Pero lo más grave y lo más, creo que espinoso de este asunto, ¿no? Para que normalices la precarización. Viajar 2 horas parado en un bus apretado, lleno de gente, es precario. Y que las autoridades te digan, bueno, pues, o sea, con un paro esto se soluciona. No. No, o sea, y aún es así, mucho ¿no? más Porque complicado, cuando uno ¿no? ve las colas larguísimas del Metropolitano, aparte de que obviamente la gente está cansada y todo eso, también encuentra silencio. O sea, no hay nadie que se está quejando, ¿no? Es como tú dices, ya está normalizado tener que pelear, empujarse para entrar, porque crees que eso es lo que te toca y a eso te debes, ¿no? Entonces, por eso, que yo sepa, al menos acá en Perú, no recuerdo haber visto marchas por un mejor transporte público, o sea, derechos mínimos, entre comillas, que serían para nosotros, porque ya pensamos que esto es lo que nos corresponde vivir en algunos años más y todo se mueve más lento. Lo mismo con el aeropuerto, ¿no? O sea, ahora hay un nuevo aeropuerto que está totalmente hecho, o sea, sobre la base de la ignorancia, y aún así la gente ya está pensando cómo se tiene que adaptar al problema en vez de encontrar una solución. Me parece interesante lo que planteas. Ahora, un poco en el tema educativo, me genera curiosidad, ¿qué piensas de los exámenes de admisión? ¿Tú piensas que, mientras hay algunos políticos que proponen que hay que eliminar los exámenes de admisión, ¿cómo crees que está configurado el tema del acceso a la educación pública? Yo creo que el examen de admisión es una buena intención mal planteada, ¿no? El examen de admisión, pues si te das cuenta, prepara al estudiante para que sea una máquina. O sea, para responder alternativas de solución múltiple, y en la vida no tenemos alternativas de solución múltiple. Probablemente en matemáticas pueda llegar a funcionar, o sea, digamos, encontrar una alternativa, ¿no? O sea, correcta, porque sabemos que se basa en la precisión, en la exactitud. O sea, tú construyes una casa, te equivocas un poquito en los pilones de base y destruiste la casa, ¿no? Y luego dice, no se cayó, se desplomó, ¿no? Claro. Entonces vienen problemas de ese tipo, ¿no? Yo siempre voy a citar aquí Constantino Carvalho, que aparte de ser el mentor de mi maestro Jorge Eslava, me parece un tipo que trabajó y luchó por una educación bastante inclusiva, ¿no? Incluso desde el lado del deporte, ¿no? O sea, becando a deportistas y formarlos como personas antes que como deportistas. O sea, pues una visión precisa, ¿no? Y Constantino Carvalho, en Diario Educar, mencionaba que los exámenes de admisión son la maquinaria perfecta para despedazar la educación, porque estandariza los conocimientos que deberías tener, que el colegio no te ha brindado necesariamente, y que la educación en la universidad no necesariamente va a usar. Entonces, claro, hay un desnivel alucinante, porque la academia te prepara para todos esos conocimientos. Es que casi como que estuvieras obligado a pasar por la academia, ¿no? Y además hay una lógica todavía más grave, ¿no? O sea, la academia lo que hace es prepararte para el examen, no en conocimientos. O sea, tú date cuenta cuánto porcentaje le da un examen de admisión a las humanidades, por ejemplo, 10%. Claro. Entonces, la mente de las personas se setea en lo siguiente: 50% matemática, 50% letras, no, 40% letras, porque es así, 50-40 dependiendo de la universidad, y 10% de humanidades. Entonces, en el pelotón de fusilamiento están todas las letras y las ciencias están en otro lado. Esto que genera también una lógica del mercado. Hay carreras que son más útiles que otras, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí que hay que revisar, y el enfoque que se le da, evidentemente, a la comunicación es enteramente lingüístico. O sea, yo antes que preocuparme, claro, está bien, preocúpate en toda la etapa primaria en pensar qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un sujeto, qué es un predicado, cómo es que se forma un texto. Pero ya en secundaria tienes que pensar en discursos, tienes que pensar qué decir. Y para eso hay técnicas, hay formas que lamentablemente por el mismo currículo educativo no se logran cohesionar del todo. ¿A qué voy con esto? O sea, sí, el examen de admisión es un examen que te permite clasificar mediante la calificación, mediante el puntaje, que valora la sociedad del rendimiento, pero los seres humanos no somos ni números ni máquinas, somos personas. Y esto
refuerza además la idea del individualismo. Si tú te das cuenta, la competencia por entrar a una universidad convierte al que está a tu costado en una competencia. Nos deshumaniza por completo. Entonces, tendríamos que buscar métodos de selección alternativos. ¿Cuáles? No sé, de repente la entrevista, de repente la abstracción, de repente sistematizar algo que te permita de pronto optimizar procesos para ingresar a las universidades que no sean únicamente la memoria y la aplicación. O como en otros países tienen como programas estándares de estudios generales, ¿no? Entonces de ahí se va clasificando según tu rendimiento, hacia qué carreras te orientarías, que de paso es también como tu vocación, ¿no? Porque la mayoría, yo digo, ¿cómo es que a los 17 años ya tienes que definir qué es lo que quieres para tu vida si a esa edad recién estás empezando a vivir? Pero claro, aquí es todo, desde que naces, eres adolescente, estás pensado en el mercado, hacia dónde va. Claro, pero por ejemplo, a partir de eso, ¿no? ¿Por qué la gente está tan preocupada en terminar lo más rápido posible su carrera? Y a esto apuntan algunas universidades que perversamente utilizan rótulos como vive tu carrera desde el primer día. Sí. O sea, omite todo lo que significa la búsqueda de tu propia identidad. Porque además existe la necesidad de insertarse en el mercado laboral lo más rápido posible. Porque claro, los padres están gastando plata, puede que ese estudiante o ese estudiante con su propio dinero, que me imagino también proviene de una precarización laboral previa, de un cansancio previo que no le va a permitir necesariamente rendir al máximo en la universidad, porque hay que ver todas estas variantes, termina pues utilizando la carrera como un medio de supuesto ascenso social, ¿no? Claro. Y carreras profesionales, porque si hablamos de las carreras técnicas están vistas con un menosprecio, pero alucinante, siendo las carreras técnicas más también una gran alternativa, ¿no? Pero hay ese desprecio por parte del mercado laboral, ¿no? Hace un rato, antes de que empezara la grabación, estábamos hablando un poco del rol de la SUNEDU, ¿no? O sea, hablando en el sentido de que hay estudiantes que también, o sea, en su momento se sintieron protegidos por la propia SUNEDU, por el tema de la calidad educativa, pero el problema vino cuando se empezó a cerrar universidades que finalmente dejaron en el abandono a muchos estudiantes y que detrás de ellos hay una serie de proyectos, sueños, ¿no? Que se acaban y que, quieras o no, genera como una suerte de discriminación, ¿no? O sea, tú eres un ignorante que se ha metido a una universidad que te han estafado. ¿Cómo podemos mejorar la situación, o sea, en el sentido de generar propuestas para la reforma educativa a nivel superior? Por ejemplo, o sea, darles alternativas a estas personas que han quedado marginadas del mundo educativo, porque creo que la educación es un derecho universal. Todos tenemos derecho a la educación. Y si supuestamente el Estado lo que hace o debería de hacer, o sea, según fundamentos básicos, garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos, dejar afuera a un grupo de personas porque no han podido continuar sus estudios, porque no eligieron necesariamente la condición que tienen. O sea, a ver, las universidades chicha que se abren, mal llamadas chicha, sino universidades propias del negocio de haber convertido la educación en un negocio. O sea, a partir de los años 90 esto explota y se abren universidades hasta por encima de chifas, con el perdón de los chifas, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero claro, tú tienes una situación precaria que lo que hace es venderte la promesa de la educación como un medio de ascenso social, no importa el costo que sea. Claro. No importa el costo que sea. O sea, yo me pongo a pensar como una madre o como un padre de familia que tiene a su hijo y que quiere seguir sus estudios. Ok, me sale mucho más barato postular a una de estas universidades que postular a una nacional. ¿Por qué? Porque para la nacional hay tanta competencia que vas a tener que quedarte por lo menos 2 o 3 años en la academia. Y con la incertidumbre que no sabes si va a alcanzar a hacer. Y las mensualidades hoy de una nacional con una de estas universidades ya no son tan grandes. Ya no hay tanta diferencia, tal vez. O sea, podría haber, sí, antes, ¿no? Pero si uno mira a nivel macro, oye, o sea, hay un tema aquí de fondo, ¿no? Entonces, si es que se va a apelar a una reforma educativa, primero incluye a los que quedaron afuera, claro, darles alternativas, de repente con universidades nacionales que les permitan convalidar determinados cursos, hazles una prueba, determina algún tipo de sistema, pero no los dejes afuera. Claro, el tema es que no hay contingencia porque también no hay planificación, ¿no? O sea, digamos, la SUNEDU surge ya casi como una reacción por todo lo que estaba pasando y hubo una demanda que llegó hasta el Tribunal Constitucional por el tema de la estafa de la calidad educativa.
Pero al día de hoy, pues, o sea, tienes universitarios, por ejemplo, la César Vallejo, ¿no? O sea, casi todo el norte, hasta la Amazonía, está acaparado por la Universidad de César Vallejo, que dicho sea de paso también corresponde a un trabajo político que están haciendo, pero es porque no ha habido un Estado presente con oferta educativa que haya sido viable para la población, ¿no? Entonces, entramos un poco a este terreno de la política, ¿no? Porque un poco en lo que tú mencionas, en estas críticas, estas reflexiones sobre lo que hacemos nosotros como peruanos, cómo podemos llevar eso al plano de la política, que también tiene un ciclo vicioso, ¿no? Siempre son los mismos representantes de los mismos partidos y no hay cambios. ¿Cómo podemos nosotros empezar a generar transformación desde nuestra ciudadanía? Entender pues que toda acción ciudadana es una acción política. O sea, yo escuché horrorizado el otro día que una conductora de noticias dijo, esto es una marcha política, ¿no? O sea, toda acción que tome un ciudadano es ya un acto político, porque te permite ver cuál es su visión del mundo, y tu visión del mundo parte de, eventualmente, también la política. O sea, la política que heredas de tu familia y te dedicas a contradecir, la que aceptas pasivamente porque de repente coincides con ella, o la que por conocimiento propio descubres, ¿no? Entonces sí es una visión política, ¿no? Y creo que en este punto es necesario mencionar también, ya que estábamos hablando del tema de la SUNEDU, por ejemplo, entender que sí, pues, o sea, necesitamos regular la calidad educativa. ¿Y a qué le llamamos calidad educativa? Para mí la calidad educativa parte de la investigación. Una universidad que no produzca investigación no está cumpliendo, me parece, con el rol que debería cumplir una universidad. Ahora, mucha gente me dirá, pero Gianfranco, o sea, ¿con qué recursos vamos a hacer investigación si lo que quiero es insertarme lo más rápido posible en el mercado laboral? De la individualidad de poder descubrir cuál es tu potencial para identificar un problema en la sociedad puede surgir eventualmente una solución. Y las soluciones surgen a partir de la investigación. Las soluciones no se improvisan. O sea, dejemos de entender las soluciones como apariciones mágicas, sino las soluciones como procesos de sistematización. Pero claro, para eso tenemos que tener universidades competentes que le permitan a los estudiantes poder investigar. Y creo que de ahí parte absolutamente todo, ¿no? En los colegios no se investiga. ¿Cuántos colegios tienen biblioteca? ¿Cuántos colegios tienen un sistema de información eficiente como para poder llegar a conocimientos que les permitan contrastar los que ellos tienen, ¿no? O sea, yo he llegado a situaciones tan terribles como que chicos llegaran a quinto de secundaria sin saber qué fue la Segunda Guerra Mundial, o que no entiendan qué pasó en 1879 en la guerra con Chile, no para generar revanchismos, porque estos patriotismos baratos, que gente que agita banderas, ¿no? Solo en el fútbol se ponen así, ¿no? Claro, y mira, con el fútbol también tengo un tema, o sea, ¿sí? Yo podría decir, claro, o sea, los peruanos somos más unidos cuando hay un evento deportivo, ¿no? Y la juega la selección y ganamos. Y juega contra Chile con más razón. Contra Chile con más razón, ¿no? Pero te das cuenta qué tan frágil es nuestra identidad, que solamente nos abrazamos cuando hay un evento deportivo. ¿Partido de fútbol o la comida? O la comida, ¿no? Yo el otro día, ¿no? O sea, le dije a alguien, a mí no me gusta el pisco sour. Pero ¿cómo no te va a gustar? O sea, quítenle el DNI. Sí. Un poco más. Eso te quita tu identidad peruana, dicen. Pero claro, o sea, es que no tenemos, héroes fundacionales. O sea, nuestros héroes fundacionales son los héroes de la guerra con Chile. Y perdieron. Además, ¿no? O sea, nos libera San Martín, nos libera Bolívar, extranjeros. O sea, identidad nacional, ¿qué tenemos? O sea, y cuando miramos hacia adentro, claro, recordamos con gloria, ¿no? El pasado incaico y demás. Pero entre peruanos nos seguimos despreciando. Entonces, totalmente. ¿De qué hablamos? O sea, el trasfondo social se invisibiliza. Si tú invisibilizas eso, creas el relato perfecto para creer que somos todos iguales y que depende de ti y de tu propio esfuerzo surgir. Y no necesariamente es así. La educación tiene que cohesionar nuestras identidades, respetando nuestras diferencias y construyendo un camino hacia encontrarnos finalmente como peruanos, ¿no? Han pasado 200 años y todavía hay gente que se siente más peruano que otra, ¿no? Hay personas que pensarían que, por ejemplo, ¿no? Con lo que acabas de decir, es un ejercicio de reflexión, de análisis que debería tenerlo, por lo menos los estadistas o quienes apuntan a hacer política o a cambiar y transformar el país. Sin embargo, muy pocos políticos se detienen a pensar tanto del pasado, del presente y el futuro del país. Y el próximo año vamos a tener una doble elección, porque es a nivel nacional, Congreso, Senado, municipal, es todo, prácticamente el todo por el todo.
Y estamos en un proceso donde uno se pregunta, ¿existen todavía ideologías políticas? O sea, ¿hacia dónde nos estamos orientando como voto ciudadano? Yo creo que no hay ideologías políticas como tal. Hay gente aventurera que se acomoda a determinados discursos con total de obtener beneficios propios, ¿no? Creo que todo este andamiaje lo estamos viendo actualmente, ¿no? O sea, el Congreso con el Estado haciendo y pactando alianzas en las que descaradamente se retroalimentan uno con el otro, ¿no? Vamos a ver cómo explota la bomba el próximo año, pero creo que el panorama que pinta es muy, pero muy nefasto, ¿no? Yo creo que el tema de poder creer en una idea, pero analizarla críticamente, es algo de lo cual adolecen muchos políticos peruanos. Bastan con analizar los discursos que dan. Tú te das cuenta de la vaciedad de contenido, de lo piltrafudos que resultan sus argumentos, porque no son argumentos, son opiniones, ¿no? Y ya lo decía John Kennedy Toole. La opinión es como el trasero, todo el mundo tiene una, ¿no? Entonces, finalmente, ¿de qué hablamos? De la profundidad, ¿no? No tenemos profundidad. Tenemos una clase política con la profundidad de una cancha de frontón. O sea, tiran los argumentos y les rebotan en la cara porque no saben cómo despejarlos. Ante la ausencia de argumentos, ¿qué es lo que tenemos? El insulto. La clasificación, el señalamiento, ¿no? Este es el caviar, la estigmatización. Este es el facho. Decirle facho ya es bastante, o sea, porque tú ya estás diciéndole, al menos un fascista, o sea, en su manera tonta, ingenua, racistoide de concebir la realidad, tiene una ideología. Estas personas no la tienen, igual del otro lado, ¿no? Le dicen por eso ves que hay gente que se autodenomina liberal en lo económico, pero conservadores en temas de derecha. Pero por supuesto. No se entiende, ¿no? Pero o sea, no también aquí del otro lado les digo, ¿no? O sea, esa gente que le dice, ese es un comunista, ¿sabes lo que es el comunismo? ¿Sabes? O sea, ¿has leído siquiera medianamente a Marx, a Mao, a gente que está, o sea, realmente no lo saben? Y es muy fácil señalar. O sea, piensa. O sea, ¿desde qué lugar estás enunciando, no? Y esto que tú mencionas, ¿no? Son liberales en lo económico, conservadores en lo social. Ahí es donde se unen justamente los dos polos, ¿no? Porque los dos polos son conservadores, no creen en los derechos LGTB, no creen en, de pronto, la crisis del medio ambiente que estamos viviendo. Pueblos indígenas. Entonces, claro, el enemigo es el caviar, ¿no? El que está al medio. Claro. Pero es caviar desde Hernando de Soto hasta de pronto Sigrid Bazán. Entonces, es como que tú no entiendes, o sea, que las ideas se sostienen por argumentos. Entonces, tu anemia conceptual se devela y se cae hasta los meniscos cuando tratas de elaborar 2 o 3 líneas coherentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos que mejorar nuestra educación y la educación tiene que tener una reforma desde la base. Con los profesores, y no solamente con los profesores, con las autoridades que estén en el Ministerio de Educación. Porque no es posible que tengamos gente en el Ministerio de Educación que jamás haya dictado una clase. Eso también es lo contradictorio, ¿no? O sea, si tú no tienes experiencia de aula y no sabes cómo se lleva a cabo una sesión de clase, no puedes implantar normas. O sea, para mí lo ideal, y esto lo digo siempre, es que se llegue a ese punto, ¿no? Gente que esté dentro del ámbito educativo pero que tenga experiencia en gestión. Y de esa simbiosis poder generar propuestas, pero desde el conocimiento. Tú no le puedes pedir a tu profesor que haga clases virtuales si antes no lo has capacitado. Claro. O sea, es así de básico, ¿no? Y en gran parte el tema de las demandas, por lo menos de los gremios educativos, se concentran en eso. Les exigen, pero no hay herramientas también para que los ayuden a mejorar en competencias, ¿no? O por lo menos a un nivel masificado para que ellos puedan dar la talla. O también, creo yo, también generacionalmente ver que hay una nueva plana docente que también pueda entrar, digamos, a competir, ¿no? Pero bueno, es un tema también de cómo está estructurado otra vez el tema del sistema educativo. Quería volver un poco al tema de las ideologías, porque ¿qué piensas tú? Hay una propuesta que en algún momento he escuchado sobre que, por ejemplo, ¿no? Todos los partidos políticos de por sí tienen escuelas de formación, ¿no? ¿Qué harán con eso? No sabemos, probablemente muy poco o nada, porque ya sabemos el resultado. Pero existe una propuesta de que se pueda unificar, por lo menos, el centro, digamos, de formación, para que todos aquellos que tengan un interés en hacer política, sí o sí, tengan que pasar por lo menos
para saber corrientes de pensamiento, ¿no? Un poco de doctrina mínimo, ¿no? Para poder tomar una decisión. ¿Tú crees que tendría que haber alguna reforma a ese nivel o qué podemos hacer para que también al nivel de los partidos se pueda exigir un mínimo de conocimiento y competencias de quienes salen finalmente elegidos? Hay un tema ahí, ¿no? ¿Quién va a establecer cuáles son esos requisitos mínimos que tendrías que cumplir y qué es lo que se va a enseñar, ¿no? O sea, muchas veces se tiende a decir, ¿no? Que los partidos políticos, pero sobre todo, yéndonos a la base, ¿no? Que las escuelas y las universidades están ideologizadas, ¿no? O sea, habría que ver qué es ideologizar. Si decir las cosas que no te gustaría que se escuche a propósito de tu posición política o decirlas realmente porque estás adoctrinando. Para que haya adoctrinamiento tendría que haber, en principio, una persona enteramente pasiva que se deje convencer y que no tengan la más mínima voluntad, ¿no? Claro. Entonces, adoctrinamiento hacía, no sé, Goering, ¿no? O sea, los ministros de propaganda de ese señor bigotón que era pintor austriaco, porque tenías a una población enteramente pasiva y que jugaba y exacerbaba sus nacionalismos y veían en el pragmatismo tomado hacia el odio y el populismo una respuesta a sus necesidades, ¿no? Habría que ver exactamente cómo es que se lleva a cabo. Yo sé y sería muy escéptico de que se creen escuelas políticas como tal, ¿no? Porque habría que saber en principio a quiénes responden estas escuelas políticas, porque van a responder evidentemente a visiones políticas concretas y esas visiones políticas concretas tienen intereses y tienen ideas que de repente no necesariamente se condicen con las que tengo o de pronto no me dan pie a poder debatir, ¿no? ¿Tú crees que ahora que va a implementarse la bicameralidad con un Senado, crees que va a mejorar en algo? No necesariamente si es que no hay una representatividad de las comunidades en el Congreso, ¿no? Creo que sí, o sea, eventualmente podríamos tener mayor discusión y demás, pero vemos que nuestros representantes políticos tienen una calidad de debate paupérrima, ¿no? Además, supuestamente el criterio no es ser una persona, entre comillas, mayor, ¿no? Porque tienes experiencia y todo eso, pero tenemos ahorita personas que están en ese rango de edad en el Congreso, pero dicen cualquier disparate, entonces no es garantía de que su edad vaya a generar... Pero, por ejemplo, tú veías antes en el Senado a gente que estaba realmente imbuida en política, que había hecho carrera política desde muy joven, ¿no? No soy partidario necesariamente de las ideas ni de Ramiro Prialé, ni de, en fin, Javier Díaz Canseco, pero Prialé, Díaz Canseco debatían. Hoy ya no tenemos debates en el Congreso, ¿no? Tenemos a rufianes que utilizan discursos lanzados al aire con tal de beneficiarse propiamente, ¿no? Y eso es lo peligroso. O sea, yo no sé si realmente la bicameralidad solucione esto o ponga requisitos mínimos para poder ser senador, ¿no? Pero sí creo que es necesario entender que tiene que haber una responsabilidad mínima al poder ser elegido representante y que el Perú no son solo los representantes de determinadas ciudades, sino que es todo el Perú. ¿Cómo generamos esa representatividad? Y un poco lo que te estaba diciendo anteriormente era, pensaba, o sea, ¿qué pasaría si aquí generásemos comunidades autónomas, ¿no? Con su propio Senado, su propio presidente, su propio dirigente regional, ¿no? Creo que podríamos tener ahí un eje de validación en principio, ¿no? Porque mucha gente cuando yo digo comunidades autónomas, identidades, eres un separatista, ¿no? Te pareces a los catalanes de España, ¿no? O sea, compararnos con los catalanes de España y decirme que soy de ETA, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Ya sabemos un poco por dónde vienen, ¿no? Estas ideas radicales, ¿no? Que ya lo vimos en Vox, en España, ¿no? Y que se quieren implantar aquí, cosa que me parece absurda, ¿no? ¿Pero planteas también la independencia económica? Claro. O sea, por ejemplo, ahí habría que ver exactamente cómo es que se movilizan, ¿no? O sea, sería muy tema interesante, económico, ¿no? Ese debate surgió más después de... bueno, a partir del estigma, ¿no? Porque algunos en Lima, como si fuera lo mínimo, decían, no, ya independicémonos de Puno, o que ya el sur andino como que se separe, como si no supieran todo lo que significa, no solo económicamente, sino en el nivel de recursos. Claro, pero por ejemplo, ahí está el desprecio, pues, ¿no? Exacto. O sea, Puno no es el Perú, ¿qué es eso? Exacto. O sea, tú date cuenta ahí el nivel desde el cual se está anunciando. Tú dices, estos son ciudadanos de tercera clase. O sea, ¿qué? ¿No tienen derechos?
O sea, no tienen la validez que podría tener cualquier ciudadano de este país. Entonces, hay que saber desde dónde se enuncia, ¿no? Si tú sabes de dónde enuncias todas las cosas, probablemente creo que podríamos hacer el intento, siquiera el intento de entendernos un poco más. O sea, porque, a ver, no es necesariamente un poeta peruano, pero Nicanor Parra decía, el ser humano es un embutido de ángel y bestia, ¿no? Acá parecemos más lo segundo. Sí, bueno, Gianfranco, ya estamos casi llegando al final del programa. Yo te quería agradecer por haber estado en nuestro humilde podcast, pero me gustaría, como última pregunta, obviamente tiene que ver con una recomendación de un libro, que puedas recomendar a nuestros seguidores, ¿no? Por ejemplo, para una persona que así pasa horas y horas en la Javier Prado, pero tiene ganas de cambiar su país y no quiere llegar a la frustración y a la decepción, por más pesimista que parezca el escenario, ¿qué libro le recomendarías leer? Wow. Complicado, pero voy a tratar de hacer el intento. Voy a recomendar 3, ¿ya? Dale. Historia, Nación y Sociedad de Peter Claren, que me parece que es el libro básico con el que empiezan algunos estudiantes de historia. Me lo recomendó Merlín en su momento. Lo he leído y puedo decir que sí, me parece un muy buen libro, como al menos entender cierta orientación, ¿no? De ahí, recientemente he estado leyendo los diálogos de Basadre y Pablo Macera, 2 historiadores que dialogan en un libro riquísimo que se llama Diálogos de Basadre y Macera, ¿no? O sea, ahí tú entiendes que la visión de ambos es totalmente opuesta y Macera le dice a Basadre algo, ¿no? Con el diálogo y las buenas intenciones se gana el cielo, pero se pierde el Perú. O sea, básicamente lo que le está diciendo es pase usted a la acción. Exacto. O sea, no se quede únicamente en el escritorio, ¿no? Y las ideas de, bueno, Jorge Basadre, sabemos, uno de los más grandes historiadores que ha tenido el país, o sea, que exceden de largo pues a los tomos de Historia de la República, ¿no? Que son los que tiene. Y recomendaría un tercero que me ha parecido bastante interesante, que es Desprecio, de José Carlos Agüero, ¿no? Que me parece un libro que habla a propósito de cómo, o sea, hemos tratado de entre peruanos de ningunearnos y de establecer rangos de superioridad, ¿no? Y entender el estallido social reciente que ha ocurrido como una respuesta al desprecio que tenemos entre nosotros los peruanos, ¿no? Entender, pues, que durante el 2000 hasta el 2016 hubo un Perú y del 2016 en adelante ha habido otro Perú, ¿no? De 2000 al 2016 un Perú que se oponía, digamos, a estos andamiajes, estas triquiñuelas políticas que se elaboraban, pero que todavía, digamos, podía hacerles frente. Del 2016 en adelante ya no, y esto se debe porque justamente hubo una inacción por parte de la oposición que no consolidó un discurso lo suficientemente fuerte como para impedir que las élites disfrazadas ahora de populismo exacerbado y de supuestas libertades económicas tomen el poder y saquen y pongan presidentes como les dé la gana, ¿no? Entonces son los 3 libros interesante. Que bueno, ahí recomiendo. tomamos nota de los 3 libros, una de 2. El que lee esos libros o se vuelve un Salvador o un Joker peruano. O se vuelve ambos. Tal vez ambos. Muchas gracias, Gianfranco, por estar aquí. Muchas gracias, Flavia. Eso ha sido todo. Ya saben que pueden compartir este episodio. Nos vemos hasta la próxima.